Muy bien, el siguiente tema es la mente. Así que vamos a hablar un poco acerca de esto. Hay varios versículos los cuales son rápidos, así que los vamos a leer. Pero básicamente con este tema es, como decía el pastor, muy importante entender que en la mente es donde se maquina todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada hubo el dilema de si nos regíamos por la mente o por el corazón? ¿Verdad? Ahora, ¿qué creen ustedes después de haber escuchado esa prédica? Pues, bueno, pues le habíamos sido la testa de que uno decíamos que era el corazón y otro la mente, pero nuestra compañera hermana en Cristo dijo que cuando estamos en las cosas del Señor, bueno, ya van los dos puntos de la mano, o sea, igual se balancean, pero caminando. Como dice Darío, se balancea una aquí y otra aquí. Yo pienso que la mente. La mente. Yo pienso. ¿Ok? Realmente al final tenemos que cuidar los dos. ¿Sí? Media vez los dos estén conectados a Cristo, media vez los dos estén conectados a Dios, todo va a salir bien. Como decía el pastor en la prédica anterior, básicamente nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Lo que hablábamos la semana pasada era, nosotros tenemos que estar tan conectados con el Espíritu de Dios para saber los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros, los pensamientos que Dios tiene para nosotros y los pensamientos que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí? Realmente tanto la mente como el corazón son engañosos. ¿Sí? Por eso es que hablábamos la semana pasada también, leíamos el versículo donde tenemos que renovarnos a través de renovar nuestra mente. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque Dios quiere renovar nuestra mente para la misma razón que hablamos la semana pasada, para que nuestra mente funcione en base a su espíritu. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nuestra alma, mente y espíritu tienen que estar conectados los tres. ¿Para qué razón? Para que de esta manera nuestro espíritu sea el que prevalezca sobre los deseos de la carne. ¿Sí? Entonces, media vez nuestro espíritu, mente y nuestra alma estén conectados, básicamente nos va a ir mejor. No que no vamos a tener problemas, sí vamos a tener. Que no vamos a tener tentaciones, sí vamos a tener. Pero media vez nuestra mente esté donde tiene que estar, por lo menos vamos a poder esquivar un poco más el asunto. ¿Sí? ¿En qué sentido nuestra mente es engañosa? Porque creo que a todos nos ha pasado que estamos tan seguros de una cosa y de repente en menos de un segundo decimos, what if? ¿Qué pasa si? ¿Sí? It overthinks. Y empezamos a overthink, a sobrepensar las cosas y empezamos a darle rienda suelta a nuestra mente, ¿verdad? Lo cual ya todos sabemos que si dejamos nuestra mente volar, hasta ahí llegó. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? En nuestra mente nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones. Pero si nosotros nos mantenemos en constante aprendizaje o constantemente leyendo la palabra de Dios, la palabra no solo va a estar en nuestro corazón, sino en nuestra mente también. ¿Por qué tenemos que aprender a confiar en Dios? Por lo mismo que estábamos hablando ahorita. O sea, cuando nosotros empezamos a pensar de más, ¿sí? ¿Qué pasa? Usted está en la noche acostado en su cama, está durmiendo tranquilamente y de repente ¡pum! Siente un dolor aquí en el abdomen, aquí en el lateral, ¿sí?
puede ser que simplemente sea un gas que tiene trabajo, ¿sí? Que haya que sacar. Pero ¿qué es lo que hace la mente? La mente empieza a pensar, de este lado tengo el hígado. ¿Qué pasa entonces si estoy malo del hígado? ¿Y entonces qué medicina tengo que tomar? ¿Sí? Cosa que cuando solo con una sobadita que se dé por 3 minutos puede que ya sea Susana sana, ¿verdad? Pero muchas veces empezamos a pensar las cosas cuando, si nosotros nos hubiéramos en ese momento recordado de que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos salud y no enfermedad, estaríamos tranquilos sabiendo de que, bueno, Dios me dio salud, Dios está todo bien. Pero al no tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón a la misma vez, nuestra mente va a empezar a pensar cosas que no son. Por eso es que dicen que tenemos siempre que mantener nuestra mente ocupada, ¿sí? Porque una mente desocupada es un playground para Satanás, ¿sí? Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando estamos pasando por problemas nosotros económicos, de salud, familiares, cualquier tipo de problema, ¿a qué recurre usted a pensar primero? ¿Tiene problemas con su esposo o su esposa? ¿Qué es lo primero que piensa? Si esto va mal, al final nos vamos a tener que divorciar. Es la verdad, o sea, al final pasa, ¿sí? Depende de qué tan escalada esté la pelea también, ¿verdad? ¿Sí? Pero si nosotros empezamos a pensar en la manera en que Dios piensa, empezaríamos a confiar más en que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Sí? Amén. Se quedó sin trabajo, lleva 2 semanas, 3 semanas sin trabajo. Pero es que entonces, ¿qué fue lo que yo hice para merecer esto? Es que algo tuve que haber yo hecho para merecer esto. O sea, tal vez no es que algo hizo para merecer eso, tal vez sí hizo algo para merecer lo que le está pasando, porque tal vez es Dios que simplemente dijo: este trabajo ya no es porque tengo algo mejor. Amén. Simplemente lleva un poco más de tiempo de poder adquirirlo. Sí, es verdad, 3 semanas, 1 mes sin trabajo es duro, pega, ¿sí? Definitivamente. A veces nos saca del comfort zone. Exactamente, nos saca del comfort zone. Pero ¿qué pasa? Nuestra zona de confort, hablándolo de esa forma, nuestra zona de confort es empezar a pensar lo voy a decir de esta manera, perdón, pero cualquier bobada que nos dé una razón a nosotros para estar tranquilos, ¿sí? Es que sí, definitivamente, como no he ido a la iglesia por 1 mes y medio, definitivamente por eso fue que me quedé sin trabajo. Entonces, ya eso le da tranquilidad a usted sabiendo de que fue por eso. No fue por eso, ¿sí? O sea, en los trabajos, todo trabajo a veces también es como que, bueno, final del año tienen que sacar a unas personas, tienen que meter a otras. Simplemente raspó en la lotería y ganó, ¿sí? Pero ¿qué pasa? O sea, cuando nosotros confiamos, nuestra mente está descansando en Dios, como lo dice aquí en Isaías, nosotros vamos a entender de que todo en esta vida tiene un propósito, ¿sí? Aunque no lo entendamos en nuestra mente, nosotros tenemos que agarrar nuestra mente y traerla para abajo y decirle: ¿sabes qué? Hay que confiar en Dios porque Dios tiene un propósito con esto, punto. Y eso es lo que lo tiene que hacer a usted descansar. Pero cuando nosotros dejamos que nuestra mente fluctúe o empiece a pensar cosas distintas, ¿qué es lo que va a suceder? Usted se levanta en la mañana y se levanta a orar y le dice: Señor, en el nombre de Jesús, tú vas a abrir puertas. Tomando el tema del trabajo, ¿verdad? Que es de la forma en que mejor lo podemos entender. Señor, tú vas a abrir puertas y gracias. Empieza usted a adorar, empieza usted a alabar, pone música de adoración, pone prédicas y todo durante toda la mañana. Y usted empieza
a pensar, bueno, sí, Dios tiene un propósito, sí, algo bueno va a suceder. Pero ¿qué pasa? A mediodía se junta con amigos o con amigas y le dice, hermano, mira, definitivamente que sí, qué mal que no tenés trabajo. Entonces su pensamiento automáticamente cambia. Sí, es que qué mal, me va a ir súper mal, ya llevo un mes sin trabajo, definitivamente no voy a lograr nada. Y esto, y empezamos con una mente fluctuante que en menos de 24 horas ya pensamos más de 170 cosas en un solo día. Y el no permanecer en una sola línea de pensamiento o con un solo pensamiento nos va a traer lo que se llama ansiedad. ¿Sí? Cuando nosotros estamos ansiosos, no permitimos que Dios tome el control de nuestra mente y no permitimos empezar a pensar de la manera en que Dios quiere que nosotros pensemos. Entonces, tenemos que nosotros entender de que el hombre es lo que el hombre piensa. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo en ambos lados. ¿Sí? Del lado de las mujeres, el pensamiento más común es: el pelo hoy no me quedó como yo quería, me veo fea, hoy sí no me queda nada de ropa, hoy sí estoy así, estoy asada, estoy fea, etcétera, etcétera. Regularmente eso es lo que pasa. O por lo menos en la mayoría de los casos. Pero del lado de los hombres, puede ser que el pensamiento sea otro, ¿sí? Hoy no me fue bien en el trabajo, definitivamente, si no llevó tal vez este mes no ganó lo que ganaba el mes anterior, etcétera, entonces empieza uno a pensar, mira, definitivamente ya no puedo, ya este no es el trabajo para mí, no estoy siendo un buen esposo, no estoy llevando lo que debería llevar a la casa, etcétera. O sea, son pensamientos distintos. Sé que tal vez no es exactamente el pensamiento, pero cuando nosotros empezamos a pensar de esa manera, ¿qué es lo que sucede? Una vez a mí me explicó mi papá y me dijo: tus pensamientos son para que se queden en tu mente. ¿Por qué razón? Después vamos a hablar acerca de esto, pero la manera en que el diablo actúa, la manera en que Satanás actúa, es una forma tan peculiar que si usted se pone a orar en su mente y su espíritu empieza a hablar con el Espíritu de Dios, el diablo no sabe nada de lo que está sucediendo. Si usted empieza a pensar en los planes que Dios ya le ha dado a usted y solo los empieza a pensar, usted va a lograr hacer algo más. Pero cuando usted dice algo, cuando usted emite una palabra, eso es lo que el diablo utiliza como clave, porque sabe dónde están nuestras debilidades. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, con el ejemplo que di de las mujeres, por ejemplo, hoy me veo fea. Solo con eso que dijo, ya pasa todo el pensamiento en su mente, todo el día diciendo de que se ve fea. Entonces le apuesto que cuando pase con ese pensamiento, les apuesto que si van al mall, pueden pasar 20 horas en el mall, pero ninguna ropa les va a gustar porque con todas van a decir que se ven feas. ¿Es la verdad? ¿Sí? Cosa distinta es cuando usted agarra y usted dice sí, o sea, no solo que su esposo le dice, sino que usted dice sí, hoy me veo linda, ¿sí? Todas las cosas le parecen increíbles y hasta la talla small, si usted es extra large, hasta la talla small, usted dice esa me queda divina, ¿sí? Amén. Solo por favor no se va a poner small porque si no se... No, pero realmente ¿qué es lo importante saber? Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, nosotros realmente no hemos entendido el verdadero uso de nuestra mente. Nuestra mente es tan poderosa que puede crear cosas inimaginables.
¿Sí? Porque ¿cuántos hemos escuchado el dicho de el frío no existe, solo está en la mente? ¿Sí? ¿Sabe que una vez yo quise comprobar eso? Casi me sale, pero no. Pero sí, una vez la verdad, hacía muchísimo frío. Y casualmente yo le había prestado mi chumpa a mi novia. Hacía demasiado frío, pero uno como se quiere hacer el fuerte, ¿verdad? Así como tiene frío, yo, no, ¿verdad? Los labios me temblaban así. Y casualmente vi una venta de helados. Y dije yo, el helado me va a quitar el frío. Y fui y compré un helado y me lo comí, aún con ese frío. Y aunque no lo crean, me quitó el frío. Me quitó el frío, ¿no? Frío con frío, se quita el frío, dije yo, bueno, se quitó el frío. Eso sí, se me quitó por 3 minutos, después ya estaba yo buscando una chupa, ¿verdad? Pero a lo que voy es que es tan increíble que cuando uno piensa las cosas, realmente las cosas suceden. En la Biblia no me acuerdo exactamente quién fue, pero que hasta dice, el temor que me temía me sobrevino. ¿Sí? No sé si es que no me acuerdo exactamente quién fue, pero ahí lo voy a buscar y se lo voy a decir. Job, ¿verdad? Gracias. El temor que me temía me sobrevino. ¿Qué es lo que pasa? Lo que usted piensa, eso es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que pasa? Usted va a una entrevista de trabajo. Ay, pero es que mira, yo creo que esa empresa, yo no sé cuántas personas están yendo a entrevistar, pero la verdad es que yo creo que tal vez no me van a dar el trabajo. Entonces, ¿para qué va a la entrevista? ¿Sí? O sea, empecemos a pensar de una manera distinta, porque muchas veces usamos la mente de una manera tal en la cual lo usamos para cosas carnales, como decía el pastor, ¿sí? Para maquinar pensamientos que no se deben. Al final nos trae insomnio, porque no podemos dormir por estar pensando tanta cosa, ¿sí? Cuando no descansamos en Dios, la preocupación nos trae ansiedad, lo cual al final nos destruye, porque entonces no duerme, no come, se debilita y entonces ya no trabaja bien, después ya no está bien con la familia, después empieza a pensar de que la culpa es de todo el mundo y al final vuelve un mundo tan desastroso que con solo un pensamiento pudo haber cambiado todo. Hay muchos versículos en la Biblia los cuales nos pueden ayudar a transformar nuestra mente. ¿Sí? Dice, por ejemplo, en Salmo 4:8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cada vez que nosotros nos levantábamos de niños con mis hermanas, le decíamos, mamá, tengo miedo. Decía esto. Lo decíamos una vez y mi mamá, decílo otra vez. Bueno, por la tercera vez, y ahí nos quedábamos dormidos. ¿Sí? Pero entonces cuando nosotros empezamos a confiar más en Dios y empezamos a quitar toda ansiedad de nuestra vida, empezamos a hacer lo que dice 1 Pedro 5:7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que nosotros tenemos que entender en nuestra mente es que los pensamientos de Dios tienen que sobrepasar cualquier pensamiento que nosotros tengamos. ¿Por qué razón? Como les decía, nuestra mente es un campo de batalla, donde nosotros mismos tenemos que librar esa batalla. No es Dios, o sea, Dios ya está con librar la batalla, pero nosotros somos los que tenemos que conectarnos con Él para poder entender de que las cosas son diferentes. Por lo mismo que yo les decía, o sea, si nosotros empezamos a decir lo que nosotros tenemos en nuestra mente, el diablo lo va a agarrar y lo puede distorsionar al punto en lo cual va a meter en tu mente ciertos pensamientos que pueden destruir tu vida. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el diablo vino a robar, matar y destruir. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Tú dices una palabra de las cosas, el diablo te roba esa palabra, te mata la fe acerca de la palabra que estás diciendo y para destruir tu vida.
¿Sí? Ejemplo, ¿sí? Te llega un mensaje a las 11:30, 12 de la noche. ¿Qué dice tu esposa o tu esposo? Saber quién está texteando, saber con quién estará hablando, que esto, que el otro, ¿sí? Y la mente empieza a pensar tanta cosa, cuando al final, por ejemplo, a mí me pasa que resulta que como en Guatemala, mi familia, ¿verdad? Mis hermanas tienen hijos pequeños, se levantan a las 5:30 de la mañana y a esa hora empiezan a mandar fotos, videos de, miren cómo se despertó el nene, y es como, el otro nene no se ha despertado, ¿verdad? Pero empiezan a mandar mensajes a esa hora, lo cual, si uno se pone a pensar otras cosas, realmente uno no logra nada. Pero 2 Corintios 10:3-5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Todos nuestros pensamientos tenemos que llevarlos a la obediencia de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque nos va a suceder lo mismo que le sucedió a Jesús en el desierto. ¿Sí? El diablo va a venir y va a sembrar pensamientos, porque sabe que con que siembre un pensamiento en tu mente, ya, con eso lo logró. No tiene ni que tocarte, no tiene que hacer nada. ¿Sí? Con que tú empieces a pensar tanta cosa mala que podamos imaginar, con eso él gana. Pero entonces, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, podemos venir y decirle como Jesús le dijo al diablo. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Pum! Se desapareció. ¿Sí? Que si me adoraras te daría todos esos reinos. ¿Usted no cree que Jesús se puso a pensar cuántos reinos en la tierra había? Pero él le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¡Pum! Se acabó. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a combatir en nuestra mente, en ese campo de batalla, los pensamientos malos con la palabra de Dios, nuestra vida se vuelve diferente. Nuestra vida, vas a poder llegar a niveles que no habías podido llegar. Vas a poder alcanzar cosas que no habías podido alcanzar. ¿Sí? Vas a ser realmente como los niños. ¿Sí? ¿Qué pasa? Un niño, cuando uno le dice, no puedes tirarte del segundo nivel para acá porque te puedes quebrar un pie. Sí puedo, ¡pum! Se tiró. Al final se dobló el pie y lloró y todo, pero no se quebró nada y después solo se levanta. ¿Viste que sí pude? Pruebe tirarse usted a ver si se queda el pie. ¿Sí? O sea, no le digo que, entonces sí puedo tirarme de un edificio de 5 niveles y no me pasa nada. No. ¿Sí? O sea, cosas lógicas pues, pero en términos de alcanzar los planes que Dios tiene para tu vida, deje de decírselos a todo el mundo. Los planes que Dios tiene para tu vida, analízalos, planifica y entrégale esos planes a Dios y vas a ver cómo las cosas suceden. En vez de venirle a contar a todo el mundo, es que miren, voy a aplicar a un trabajo de gerencia en una empresa multinacional, bla, 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 ¿sí? Mejor vaya, aplique, haga el proceso y todo, y cuando ya esté en la posición, ¿tú qué? ¿Tenés un nuevo trabajo? Sí, ahora soy gerente de tal y tal cosa. ¿Y cómo llegaste ahí? Dios me lo dijo que yo iba a estar aquí, hice los planes y... ¿sí? Pero empecemos a entender de que tenemos que ocupar nuestra mente en las cosas que son de Dios. ¿Sí? Empiece a pensar cosas positivas, empiece a pensar y a poner en su mente la fe que Dios le ha dado para lograr las cosas. Y para terminar, en Filipenses 4, del 6 al 8 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? Cualquier pensamiento malo, deséchelo. ¿Sí? Lo más seguro es que no viene de Dios. Y lo más seguro es que tal vez ni viene del diablo, sino que usted mismo se lo está inventando. ¿Sí? Pero enfoquémonos en dejar el afán, en dejar el insomnio, en dejar todas esas cosas y ponerlas a los pies de Jesús y descansar en Él. ¿Sí? La carga de Jesús es mucho más ligera y más fácil de llevar. No quiere decir que no vamos a llevar carga. Lo que quiere decir es que la carga con Jesús es más ligera. ¿Amén? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Algo que agregar en el tema? Nada más en el principio donde habla de que debemos de tener la mente como Cristo. Aún nosotros que todavía estamos en el proceso de aprendizaje y que estamos preparándonos, a veces hay circunstancias donde te encuentras con personas que realmente no son muy agradables volver a ver o encontrarlos o toparlos. Entonces, ¿cómo yo puedo mantener eso en mente, mantener la mente de Cristo sin que afecte tanto cuando ves a una persona que no es muy agradable para ti? Ok, yo no soy agradable para ti. Bueno, pongámoslo del otro lado. No es así, pero tú no sos agradable para mí y no puedo ni verte. ¿Sí? Pero yo estoy aprendiendo, estoy en la academia, estoy transformando mi mente, estoy aprendiendo más del Espíritu de Dios. Yo te veo y lo que pienso es, no que yo haría yo, ¿qué haría Jesús? Entonces fallé. No, o sea, somos humanos, te va a suceder, o sea, aún siendo líder, siendo pastor, siendo lo que seas, te va a suceder, o sea, siempre va a haber gente que definitivamente no querés ni ver, ¿sí? Lo mejor es evitar estar en lugares donde Dios está, o sea, porque así no te da rabia y no te da cosas de... Pero, sí. Cuando vivíamos en el otro cuerpo, que era distinto, la mente se ganaba. Porque yo tuve depresión y todo me imaginaba que iba a morir, me imaginaba que iba a pasar todo la mente. Y me decía, no, te tienes que... Lo único que se le dio fue cuando se imaginó que se iba a casar con Darío, entonces. Qué malo. Esa fue la trampa, ¿eh?